Gloria al Señor. Amén. Quisiera ocupar más de 1 hora, pero sé que tampoco debo de abusar. Así que voy a tratar de ocupar 1 hora. Le digo porque realmente la enseñanza no la puedo dar en 1 hora, la verdad. Creo que necesita mucho más que esto, pero quiero dejársela en su corazón para que usted vaya y empiece a analizar y lo vea y lo estudie. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, la venida del Señor está cercana. La aparición de Cristo a su pueblo está demasiado cercano. Yo sé que todos los días se lo digo, pero ¿sabe una cosa? Creo que más que nunca se están acelerando las cosas. Amén. Y nosotros tenemos que estar apercibidos. La Biblia dice que no estamos en tinieblas para que nos tome como ladrón en la noche, porque así dice la palabra que será su retorno. Entendemos que hay dos tiempos en su venida. Amén. El primer tiempo es por su iglesia, la amada. Amén. Ese tiempo es en secreto. Ese tiempo solamente su amada y los que están invitados a la boda saben qué tiempo es. Amén. Y el segundo tiempo es cuando Él se aparece y todo ojo le ve. Pero eso es al final de la gran tribulación. Amén. Y cuando hablamos de la gran tribulación, por lo visto, las cosas se están acelerando cada día. Amén. Yo sé que hay quienes, pues, publican ciertas cosas, aunque siempre es importante que usted se detenga, no solamente lo que oye, sino investigue exactamente a qué se refiere. Sin embargo, es un paso, ¿verdad?, hacia lo que viene. Amén. Es algo importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros entendemos también que la Biblia dice que la luna, el sol fueron puestas, las estrellas fueron puestas para determinar tiempos. Amén. Entonces, aunque entendemos, oiga bien, aunque entendemos que, por ejemplo, eventos como el de mañana, que es la tercera luna roja dentro de la tétrada, tetra quiere decir 4, dentro de las 4, que están ocupando 180 días cada una, ¿verdad? O tienen un espacio de 180 días, no significa que no hayan habido, porque algunos dicen que son cada 500 años, aunque no es exactamente un número de 500 años, ¿verdad? Sino que la siguiente es hasta dentro de 500 años. Han habido otras. Ahora, ¿qué tiene en particular eso? Y perdón que me introduzca con esto, pero quiero llevarlo hacia donde voy. ¿Qué tiene de importante esto? Que no todas las tétradas se han dado de la manera en que se está dando esta, y algunas otras que se dieron con anterioridad. La importancia es que esta tétrada, o sea, las 4 lunas rojas, lo que están determinando, o más bien, lo que determinan en importancia es el hecho de que caen en días de fiestas judías. No somos judaizantes para nada, pero entendemos obviamente que el Señor determina, porque nosotros sabemos que hay escenarios, ¿verdad?, que debemos de estar viendo. Hay 6 escenarios que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El escenario tierra, en sí, ¿verdad?, todos los fenómenos naturales, lo que está sucediendo. El escenario mundo, es decir, lo que políticamente o sistemáticamente influencia dentro del mundo. El escenario Israel, porque la Biblia dice que Israel prácticamente es la higuera, ¿verdad? Israel es, o una de las cosas que representa es la higuera, y nosotros debemos de ver cuando la higuera está floreciente, y la higuera ya está floreciendo. Prácticamente están invitando a que todos los judíos vuelvan a su hogar, ¿verdad? A Israel. Una de las cosas que los van a influenciar a irse es esto que está sucediendo, o que sucedió el día de ayer. Hoy es 3, ¿verdad? Ok. El hecho de lo que sucedió ayer, que es prácticamente el inicio de un tratado a nivel mundial, de las potencias máximas del mundo, no es otra cosa más que prácticamente
conteo regresivo de la invasión a Israel, ¿verdad? Porque aun cuando supuestamente se van a poder hacer, se levantaron todas las restricciones en contra de Irán, ¿verdad? Y se les dio la oportunidad, o se les va a dar la oportunidad de hacer no armas nucleares, sino que producir pues los elementos para elementos nucleares, supuestamente para otros fines. Usted sabe que eso no es cierto, porque juntamente con lo que se dio ahorita, se da una escapatoria de más de 270 terroristas dentro de una de las cárceles de alta seguridad en aquellos países. Entonces, eso no es una casualidad y usted lo sabe perfectamente, ¿verdad? Así que todo esto, mire, se está acelerando. Y nosotros tenemos que ver, claro, esto es el inicio. Pero el día de mañana se concreta una luna roja más que sería en el tiempo de la Pascua, porque mañana celebran ellos Pascua. Amén. Los judíos celebran Pascua. Entonces tenemos que entender que eso va ligado a todo lo que está sucediendo. Cuando hay Pascua, óigame bien, cuando hay Pascua hay un derramamiento de sangre, porque se ofrece una víctima, ¿sí? Es en el tiempo en que Jesús murió también. Entonces, yo creo que esto va a despertar sangre. Así lo veo yo. Porque tengo cómo decírselo, ¿verdad? No es porque es mi pensamiento, no, porque la Biblia nos dice así. 3 cosas, dice la Biblia, que hay como señal también: sangre, fuego y columna de humo en el final del tiempo. Entonces, sangre, y ya va a empezar, o ya ha estado habiendo, solo que ahorita se va a aumentar. Humo, obviamente, ¿verdad? Y fuego, también. Entonces, esas 3 cosas están determinando otro periodo más dentro de lo agitado que está esto, y de los dolores de parto, porque ya se han iniciado. Amén. Aunque usted le haga así, ¿verdad? Y a mí también, porque cualquiera nos asustamos, hermano. Cualquiera nos asustamos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no debemos de temer al que puede matar el cuerpo solamente, sino a Dios, que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Pero como nosotros ya hemos creído en Él, entonces sabemos que no va a echar nuestra alma al infierno. Pero no quiere decir que no podamos morir, ¿verdad que sí? Ok. Hablar de la muerte, ahorita diría cualquiera, pero pastor, ¿por qué nos está diciendo eso y tan felices que estábamos? Pero si la Biblia dice que el morir en Cristo es una ganancia. Cuando usted hace un negocio y le queda una ganancia, ¿no se siente contento? Pues sí, ¿verdad? Más si fueron más de unos cuantos miles de dólares, más contento, ¿verdad? Mientras más miles, más contento por la ganancia que obtuvo. Entonces el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, y es una ganancia eterna. Entonces no debemos de temer tanto a eso. Claro, el momento de la muerte, el desprendimiento de este cuerpo, no ha de ser nada fácil, hermano. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos salvación eterna. Eso es para los que conocemos y hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Bueno, entonces usted nos está excluyendo a los que no lo hemos hecho. Sí, pero yo no, la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia dice, los que creyeron y le recibieron, a esos les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, todo el mundo es creación, criatura de Dios. Aunque bueno, ahorita ya no todo el mundo, ¿verdad? Porque hay clonaciones también. Y eso no es hechura de Dios. Y sobre de ello bien, bueno, no nos metamos ahí, hay muchas cosas más que hablar. Lo que yo quiero, a donde yo quiero llevarlo es a que entendamos, hermano, mire, no solamente es una cuestión de tener el concepto de Jesucristo viene, sí, hermano, Cristo viene, Maranata, y Cristo viene, pero la pregunta es, ¿ya estamos preparados? A ver, no me conteste. Eso usted lo sabe. Usted sabe si realmente está o no está preparado. Pero yo anhelo con todo mi corazón que nos estemos preparando.
Ahora, entendemos algo, claro que hay que buscarle en oración, en ayuno, la palabra, etcétera, pero ¿sabe qué es lo que más aprecia el Señor? Y eso lo dijimos en estos días, la obediencia. La obediencia. Porque el Señor eso es lo que premia, eso es lo que busca, la obediencia. Amén. Entonces nosotros debemos de obedecer a lo que su palabra nos enseña, a lo que su palabra nos dice. Entonces yo anhelo con todo mi corazón que usted esté, hermano, bien sabido que el Señor ya viene. Yo entiendo que debo de alguna manera advertirlo, o no de alguna manera, de muchas maneras advertirlo, para que usted no diga, no, es que no nos lo dijeron, ¿quién nos lo dijo? Y el Señor les va a estar diciendo, esta fecha se los dijo, en esta fecha se los dijo, en esta fecha se los dijo, en esta fecha se los dijo, y en esta fecha se los dijo, porque yo le dije que se los dijera. Entonces yo se lo estoy diciendo ahora, preparémonos. Con todo nuestro amor debemos de prepararnos. Amén. Ok, entonces, nosotros entendemos que la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así lo dice la palabra en el libro de Lucas. Entonces, nosotros vemos que en los días de Noé sucedió algo interesante y hacia esto es a donde yo quiero llevarlo en el nombre de Jesús y con el auxilio del Espíritu Santo. Hace unos días estaba en mi trabajo caminando cuando de repente el Espíritu habló a mi corazón y me dijo las medidas del arca. Ahí está, ahí hay un secreto. Entonces, yo vine a investigarlo y tal vez, le digo, no le puedo dar todos los datos porque son demasiados, pero quiero llevarlo a que entendamos que Jesucristo es el arca de la salvación. Solo en Él. No hay nadie más. Amén. Pero que ya estaba. La Biblia misma dice que desde antes de la fundación del mundo y toda su creación ha determinado a Cristo Jesús. Así que nadie puede decir que no se le habló. La misma creación habla de Cristo Jesús. Amén. Entonces no hay ignorancia en ello. No se puede decir que no hay, porque la misma creación habla de que Dios es Dios y que existe. Amén. Ok. Entonces, yo quiero llevarlo a usted a analizar ese poder en el arca que es Cristo Jesús. Yo le titulé a este tema el Tebá de Dios. Tebá es la palabra que significa arca. Tal vez para no ponerle el arca de Dios, ¿verdad? A veces nos gusta llamar un poco la atención. Pero es el Tebá de Dios. Se escribe T-E-B-A-H. Para quien lo quiera apuntar. Entonces, el Tebá de Dios, y para ello quiero llevarlo a Génesis capítulo 6, versos 14 al 16. Si usted no tiene una Biblia, por favor, háganoslo saber, levante su mano, allá tenemos unas Biblias para poderle dar, si usted lo necesita. Génesis 6, 14 al 16. ¿Alguno no tiene Biblia? Con libertad levántenos su mano, se la vamos a proporcionar, ¿verdad? Para que nos acompañe en la lectura de la palabra. Amén. Todos tenemos entonces. Muy bien. Dice la palabra del Señor así. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Tal vez pueda decir separados, o puede decir habitaciones, puede decir tal vez habitáculos, puede decir, diferentes formas de decir que hizo aposentos, ¿verdad? 6:14. Y la calafatearás, o alguna otra puede decir la impermeabilizarás, otras versiones puede decir le pondrás brea, ¿verdad? De hecho o la pintarás con brea. Eso es calafatear con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, oiga, verso 15, de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura.
una ventana harás al arca, o a la tebaj, ¿verdad? Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, o sea, al lado del arca, ¿no? Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Mire, hermano, cuando el Señor da esas descripciones, a eso hay que ponerle atención. Y precisamente es a esto donde quiero llevarle. ¿Por qué? Porque Cristo tiene las medidas exactas del arca. Cristo tiene las mismas medidas que el arca. Y nosotros, hermano, debemos de entender entonces que ¿para qué fue hecha el arca? Porque cuando usted lee los versos anteriores y los versos posteriores, se va a dar cuenta que el Señor le dijo a Noé, haz el arca porque ha llegado el tiempo del final. Yo voy a raer, dice la Biblia, voy a traer un diluvio de aguas. Y usted y yo podríamos preguntarnos, ¿cómo hace un diluvio de aguas? ¿Acaso hay diluvio de otra cosa, pues? Sí, Primera de Pedro dice que va a caer, no va a ser un diluvio de agua, va a ser un diluvio de fuego. Así dice el apóstol Pedro en la segunda carta que él tiene. Dice que los elementos caerán ardiendo. Eso no lo digo yo, así que yo espero que usted y yo nos metamos a esta arca, que es Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces empecemos en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos por favor, Espíritu de Dios, a entender esto. Ok. Para empezar tengo que darle, es una enseñanza, hermano, no voy a predicar, sino voy a enseñarle en el nombre de Jesús. Calafatear viene de la palabra kofer, o kofer, es el hebreo kofer, que significa cubierta. Tal vez un dato interesante que tendría que darle es que la Biblia dice, hazte un arca de madera de gofer, o de gofer. Cuando usted va a investigar un poquito, se va a dar cuenta que la madera de gofer en sí no existe, pues, sino que algunos la relacionan con el ciprés, otros con el pino, otros con el cedro del Líbano, etcétera. Algunos historiadores y algunos otros eruditos dicen que probablemente haya sido un tipo de madera antidiluviano, es decir, que en el tiempo de Noé se habían y que después obviamente pues ya no, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando yo veía eso, hay algo bien especial, porque la Biblia dice, y tal vez si alguien lo puede buscar, por favor, los que tienen computadora, porque el Señor dice, me preparaste cuerpo como de siervo. No dice que le preparó un cuerpo exactamente de siervo, sino dijo cómo de siervo. Entonces le preparó un tipo de cuerpo antidiluviano, antes de este diluvio. Pero ahorita eso es solo para referencia nada más. Ok, entonces hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. Ahora, usted y yo sabemos que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad que sí? Ok, entonces cuando se habla de la palabra en, lo hemos visto en otras ocasiones, y usted sabe que es estar adentro. ¿Verdad que sí? Esto es en Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla aquí y dice que el arca que estaba haciendo Noé, le dijo el Señor, vas a hacer aposentos, vas a hacer lugares, vas a hacer cuartos en él. Y usted se recuerda que la Biblia dice que nosotros no podemos presentarnos o no nos vamos a poder presentar al Padre si no es en Cristo o a través de Cristo, porque a Él, es decir, a Dios nadie le ha visto jamás, ni le verá, solamente a través de Dios mismo. ¿Sí me van a entender? Ok,
Entonces, nosotros debemos de ver, debemos de entender lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, que en la casa del Padre hay muchas moradas, les dijo. Y entonces les dijo, si esto no fuera así, les dijo, y tal vez si me buscan también ese pasaje, ¿ya encontramos el anterior? ¿Alguien lo tiene? ¿No? Donde dice, me preparaste cuerpo. Es que no me recuerdo si es en Hebreos. A ver, leámoslo, hermana, por favor. Ahí está el micrófono. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vale, amén. Ese es. Entonces, ¿qué dice? Me preparaste cuerpo. Le hicieron un cuerpo. Le hicieron de madera de Gomer. Entonces, en esa arca, que es Cristo Jesús, hay muchas moradas, hay muchos compartimientos. Amén. Ahora, Él lo dijo, hay muchas moradas en la casa del Padre. Entonces, todos los que se trasladen dentro de mí van a encontrar lo mismo en el Padre. Las moradas del Padre. Donde yo esté, yo quiero que ustedes también estén. Y por eso voy a preparar esa morada. Ok. Luego dice, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces le decía que calafatear viene de la palabra kofer. Esa palabra kofer o kofer significa una cubierta. Habla de una aldea, pero una aldea como cubierta en. No cubierta por. Cubierta en. Entonces, cuando habla de aldea, ¿usted qué refiere a su mente? ¿Ah? Un pueblo, ¿no? Gentes. Y la Biblia dice allá en 2 de Pedro 2:9 que Él nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, para hacernos un pueblo, una aldea, una nación santa, escogida, adquirida por Dios, de reyes y sacerdotes, o para hacernos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que el arca está calafateada, es decir, está cubierta, es porque el Señor nos quiere cubrir a nosotros, su pueblo. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora la pregunta es, ¿usted es pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque fuimos adquiridos con precio de sangre y porque hemos creído en Él. La Biblia dice que el que creyere en su corazón, entonces ese es salvo. El que cree con el corazón, obviamente lo confiesa. Y el que lo confiesa, naturalmente quiere seguir el siguiente paso, que es bautizarse. ¿Por qué? Porque ahí se muere al pasado, se muere a las cosas del mundo, para entonces estar en Cristo y empezar una vida en Él. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y aquí todas están siendo hechas nuevas. Amén. Ok. Sigamos. Ahora, comparémoslo con Cristo. Cristo, ¿cómo se calafateó por dentro? Porque Él era los 5 ministerios juntos. Dice la Biblia que Él es el pastor de nuestras almas, ¿verdad? El príncipe de los pastores. Dice la Biblia que es el apóstol de nuestras almas. Es el profeta, porque así lo llaman las escrituras. Maestro por excelencia, y quien vino a evangelizar el mundo a través de sus discípulos. Pero a ellos los delegó, a ellos los evangelizó primeramente, les dio su evangelio. Amén. Ok, entonces en Él están los 5 ministerios. Cuando en Efesios capítulo 4, verso 10, dice la palabra que Él subió. Cuando Él resucitó y se va, entonces deja la calafateada por fuera.
Porque dejó los 5 ministerios para que todo aquel que fuera entrando estuviera cubierto también. ¿Sí me voy a entender, hermano? Ok. Porque la Biblia dice que ya no somos del mundo, aunque estemos en el mundo. Entonces tenemos que estar cubiertos del sistema del mundo. Y ese cubrirnos es a través de los 5 ministerios. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a los cuales Él constituyó. No se constituyeron los hombres, Él los constituyó. Hermano, pero aquí se nombran, bueno, algunos son verdaderos, otros no tanto, ¿verdad? Por no decir que no lo son. Pero eso es una cuestión de ellos y Dios. Amén. Ok. Más bien de nosotros, ¿verdad? Porque yo me debo incluir ahí. Entonces la situación es, yo anhelo ser verdadero. Pero sin embargo nosotros tenemos que entender la calafateada por fuera, los 5 ministerios. Una aldea cubierta. Ok. Dice que es betún como usado para pintar. Por eso les refuto a los hermanos mexicanos que el whipped cream no se llama betún. Se llama turrón. Porque el betún es para pintar. Así le llamamos nosotros a los de los zapatos. Ok, entonces, pero eso échalo a mi cuenta, ¿verdad? Aquí está nada más diciendo que es un betún como para pintar. ¿En dónde está el cofer de Dios para nuestras vidas? En su sangre. En su sangre. Porque solamente dice la palabra que a través de la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel, es que nosotros podemos entrar hasta donde está el Padre. Solamente pintados del color de la sangre de Cristo es que nosotros podemos llegar delante de Dios. Amén. A nadie atiende Dios si no es a través de la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero es la que habla por nosotros, juntamente con su Espíritu. Amén. Ok, entonces ahí está nuestro cofer. Ok, pero mire, esto es precioso, pero precioso. Cofer dice que viene, o más bien se refiere a la planta de aleña usada para teñir, que figurativamente quiere decir precio de redención. ¿Qué fue lo que pagó el Señor Jesucristo con su sangre? Amén. Ok, ahora vaya alguien por favor a cantar, es 1:14, pero así rapidísimo, y lo lee por favor. Oiga lo que dice. Ramillete de flores de aleña es mi amado para mí, y en las viñas de Engadi. ¿Se da cuenta? La amada diciéndole al amado, ¿qué es qué? Ramillete de flores. Un ramillete de aleña. Un racimo de flores de aleña. Y de la planta de aleña, de la parte baja de la aleña, de ahí sacaban tintes. Entonces, en Cristo Jesús se derramó toda su sangre para que usted y yo fuéramos entintados de esa sangre. Y poder entrar entonces delante del Padre. En Él fue nuestra redención, hermano. No, de plano usted necesita recibir a Cristo, hermano. Es que perdone, pero el precio de la sangre del Cordero es para que nosotros nos sintamos, hermano, agradecidos por eso. Debemos de decirle gracias, Padre, por la sangre del Cordero. Hermano, si no fue cualquier sangre, y tampoco fue cualquier pago. Mi amado es como un racimo, dice la Biblia, de la planta de aleña, de donde yo soy teñido, de donde yo cambio de color. Yo vuelvo a ser el Adán perfecto. ¿Saben por qué se llama Adán? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? Porque Adán viene de la palabra Adama, que significa rojizo. Y usted y yo debemos de volver otra vez al postrer Adán, que es Cristo, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que entonces seamos como ese Adán, rojizo, pero con su sangre.
Espero estarme dando a entender. Yo le estoy presentando a Cristo como lo que ya estaba escrito. El arca de este tiempo, el Tebá de Dios, lo que va a salvar al mundo, lo único que puede salvarte a ti y al mundo y a mí también, hermano, es esta arca que se llama Cristo Jesús. Sigamos. Esa palabra cofer viene de la palabra cafar. Esa palabra cafar es la raíz que significa cubrir. Significa expiar, condonar o aplacar o cancelar una deuda. ¿Qué fue lo que el Señor vino a hacer por nuestras vidas? Anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, porque nos está evitando esta tribulación que viene. Hacer expiación, expiar, limpiar o limpio, pacto. ¿No dijo él que este es el nuevo pacto en mi sangre? Dijo él. ¿Se recuerda? Ok. Que por cierto, el domingo, primeramente Dios, estamos celebrándola con todo nuestro corazón. Le invito a que no se la pierda. Ser propicio, purificar, reconciliación. Reconciliar, satisfacción. Eso es lo que el Padre dijo del Hijo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien yo tengo satisfacción. Si usted y yo queremos darle satisfacción al Padre, la única manera es hacernos a la manera de Cristo. Es estar en Él, es vivir como Él, es obedecer como Él, es hacerse uno con el Padre como Él. Amén. En Él solamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigamos pues. Esto era la introducción, así que yo quiero ya empezar a meterme en las medidas del arca. Verso 15 de Génesis 6. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud, es decir, lo largo, ¿verdad? 300 codos. Del arca. De 50 codos su anchura. Y de 30 codos su altura. Y una ventana en el arca, la cual acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta, una sola, del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Tal vez no vamos a ver todo, pero que el Señor nos auxilie, ¿verdad? Ok, entonces empecemos por la longitud. La longitud, ¿cuánto es? Lo largo. 300 codos. Perfecto. Entonces, mire, hermano, de esto nos tenemos que auxiliar de muchas cosas, pero para eso el Señor las dejó. Entonces, primero que nada, el número 300 tiene como, o más bien, la letra que ocupa el valor numérico 300 es la letra Shin del alfabeto hebreo, del alefato, ¿verdad? O del alefbet, como usted quiera llamarle. Entonces, la letra Shin tiene como valor numérico 300. Entonces, aquí vienen muchas cosas. Mire, la letra Shin ocupa una importante o un importante lugar dentro del alefbet o dentro del alefato hebreo, porque dos nombres dan cualidades de Dios. Y eso no lo digo yo, eso solo se lo estoy transmitiendo, pero yo quiero que usted vea la riqueza espiritual que tiene y lo que nosotros tenemos a nuestro favor, que es esta arca. Amén. Ok, entonces, las cualidades que se escriben con la letra Shin, una es Shaddai. También se puede escribir así. Así. Si usted quiere escribirlo de esta manera.
Pero cuando va usted al Salmo 91 se va a dar cuenta que la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Shaddai. ¿Ok? La sombra del Shaddai es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve y se remite al pasaje de cuando el ángel le habla a María y le dice que tú has sido la escogida para que Dios ponga dentro de ti aquel que va a ser la salvación para el mundo. Entonces ella dijo, ¿y esto cómo será? ¿Se recuerda? Tal vez si podemos buscar el pasaje, ¿va? En alguno de los evangelios, Lucas o Mateo lo habla. Y entonces la respuesta del ángel fue, vendrá el Espíritu Santo y hará sombra sobre de ti. Y va a engendrar al ser santo sobre ti. Entonces, no sé si alguien lo encontró. Todavía no. Vale. Sigamos aquí. La primera de las palabras es Shaddai, que es el Espíritu Santo. Pero la segunda, no en importancia, sino la segunda importante, es la palabra que determina una cualidad extraordinaria de Dios, que es esta, mire. ¿A qué le recuerda? A nuestro amado. A ver, léelo, por favor. Amén. Dice Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vale. Entonces, el Espíritu Santo haciendo sombra sobre María, ¿verdad? Para que fuera engendrado el Hijo de Dios, o más bien para que fuera puesto dentro de su vientre. María fue un vientre de alquiler nada más, ¿verdad? O de estancia, pues, porque así se les llama, no es que la hayan alquilado, sino que así se le llama, ¿verdad? Ok, entonces, pero eso ya lo veremos en otro día. La otra palabra es Shalom. Te recuerda que en el capítulo 12 del libro de Génesis, dice la Biblia que cuando venía de la derrota de Kedorlaomer, Abraham se encontró en el Valle del Rey con Melquisedec. ¿Verdad que sí? Melquisedec dice que es rey ¿de qué? De Salem, que esto es rey de paz. Entonces, ¿quién es el rey de paz? Jesucristo. La palabra Shin, el número 300, hermano, significa la acción duplicada, o la acción, ¿cómo se podría decir? Doble, de Cristo y del Espíritu Santo, que por eso es el arca. Amén. Ahora, lo interesante es que los 300, ¿a qué equivale, hermano? Es decir, los 300, ¿de qué son? Ahí, según la medida. ¿Ah? La longitud. Longitud. Esto es igual a largo. Entonces, todo el camino, a lo largo de nuestro camino, hasta llegar al Padre. Entonces, si nosotros estamos en el arca, va a estar el accionar del Shaddai y del Shalom. ¿Sí me debe entender, hermano amado? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Démosle a Él. Él es el arca de la salvación. Ya estaba descrita. Allí está, las medidas son exactas. El Padre fue el que le determinó a Noé. La Biblia dice, como en los días de Noé, tal vez si lo podemos buscar por favor para que no esté yo diciendo otra cosa, ¿verdad? Que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, quiere decir que el arca que se construyó en el tiempo de Noé ya está construida para nosotros, los que querramos entrar en esa arca. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen?
Amén. Leámoslo, por favor. Mateo 24:37. ¿Qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vale, hasta ahí dejemos. Dese cuenta que cuando usted lee el versos 14, 15, 16, ahí el Señor le estaba hablando a Noé, perdón hermano, de que hiciera el arca. Pero pasaron 120 años. Pero esos 120 años, hermano, no solamente pasaron haciendo el arca, sino dice la palabra que él era pregonero de justicia. Entonces, a lo largo de esos 300 años, no 300 años, sino 300, dejémoslo así, en longitud, lo que nosotros tenemos que estar es metiéndonos en el arca, pero pregonando que viene un diluvio, ya no como el del primero. Este es peor, porque este es de fuego. Este no lo soportaría el arca de Noé, porque era de madera, pero esta es de la madera que el Padre puso, que es Cristo Jesús, porque Cristo es el árbol de la vida, dice la palabra. Amén. Ok, entonces nosotros necesitamos esta arca, que es Cristo. Todos necesitamos meternos al arca. Ok, durante esos 300, durante ese tiempo, pues, la medida de los 300. Ok, usted se da cuenta que con 300 hombres fue que Gedeón también ganó la batalla. Amén. Entonces quiere decir que el número 300 habla de liberación. Amén. El número 300 habla de liberación, de victoria, de batalla ganada. Amén. Por eso, el número 300 es la longitud, porque durante todo el transcurso de nuestra vida, el Señor nos hace vencedores, para que al final podamos decir, hemos sido más que vencedores, porque terminamos nuestra carrera en Él. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, yo prosigo al blanco, yo he corrido la carrera, la corro con paciencia, porque está mi número 300 en ello. Amén. Mire, número 300 años caminó Enoc con el Señor y fue traspuesto sin ver muerte, dice la palabra. El arca que es Cristo nos puede trasponer sin ver muerte. Amén. Nos puede trasponer sin ver muerte. Hermanos, si tú y yo nos subimos a Él, durante todo este tiempo caminamos haciendo lo que Él es, lo que Él dice, obedeciendo, entonces podemos nosotros participar de la exanastasis. La palabra exanastasis quiere decir más allá de la resurrección, sin ver muerte. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo decía? Yo quisiera ser parte no de la resurrección, sino de la exanastasis, algo más allá de la resurrección. Porque para participar de la resurrección había que morir, y el apóstol Pablo decía, yo no quiero morir, yo quiero participar sin ver muerte. Yo creo que se lo concedieron porque él dijo, y los vivientes, los que hayamos quedado vivos, dijo él, se incluyó. Y hasta la fecha, sigue vivo. Ok. Mire, la palabra Shaddai también significa el que maneja el mundo. Es decir, el que tiene control sobre todas las cosas. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de toda la tierra. Porque lo quiera o no el diablo, y que el Señor lo reprenda en esta noche, el control de todo lo tiene Dios a través de su Espíritu. Amén. Entonces, si Él es el que controla todas las cosas, o el que maneja todas las cosas, el que tiene la voluntad perfecta de Dios, entonces nosotros, si nos metemos a esta arca donde el Shaddai,
que es el que controla, el que maneja, el que sabe, porque la Biblia dice, tal vez si alguien me busca ese pasaje también, donde dice que así como el espíritu del hombre conoce lo interno del hombre, el espíritu de Dios conoce lo más profundo de Dios. Si nosotros a través del Shaddai, del Espíritu Santo de Dios, nos dejamos guiar, entonces todo nuestro caminar va a ser en paz. Porque el que está en paz con Dios, aún hasta sus enemigos los hace estar en paz con Él, dice la palabra. Entonces usted y yo, ¿cuándo es que empezamos a no tener paz? Cuando no somos guiados por el Espíritu. Así de sencillo. Cuando usted y yo tomamos nuestras propias decisiones y hacemos lo que se nos viene, usted lo dijo, no yo. Entonces, sencillamente, empezamos a perder esa paz, ese shalom. Nos salimos del arca. De la longitud del arca. Amén. Ok. ¿Alguien lo encontró? Léelo, por favor, Richard. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Bye. Entonces, ahí está. Si el Espíritu de Dios, perdón hermano, pero eso es fácil de entender o no. Si el Espíritu de Dios conoce cuál es la voluntad de Dios, entonces ¿a quién le vamos a preguntar? Porque entonces a veces usted se pregunta a sí mismo y usted solito se da la respuesta. ¿Por qué le pregunta al compadre o a la comadre? ¿Por qué le pregunta al horóscopo? ¿Por qué? Para que le manden todo lo que le sobra. Si es que, perdón hermano, ¿por qué entonces va gente a que le lea la mano, la frente, los ojos, los pies? Yo no sé qué más leen, hermano. Entonces quiere decir que nos está siendo guiado por el Espíritu. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero quiero decirle que ni Pedro conoce la voluntad de Dios. Ni tampoco Juan. Ni Judas. Tadeo. Creo que le llaman, ¿verdad? Se lo voy a poner así más fácil. Ni María conoce. Entonces, ¿por qué se abocan a donde no conocen? ¿Sí me voy a entender? No es una ofensa. Aquí está, en la palabra. Si no lo dijera la palabra, entonces creo que sí estaría ofendiendo a alguien. Bueno, si se molesta, moléstese con la Biblia, ¿verdad? No conmigo. Yo solo se lo estoy diciendo. Entonces creo que nosotros no debemos de abocarnos a nadie. Usted no vaya a preguntarse al espejo, ¿cómo te gustaría hacer esto? Ah, sí, exactamente así. Esa es la respuesta que yo quería. Porque lo va a hacer bajo su propia voluntad. Vayamos al que conoce la voluntad del Padre, que es el Espíritu. Amén. Por eso dice la palabra que después de que Jesús salió de las aguas, el Espíritu Santo vino sobre de él y quedó sobre de él. Se oyó una voz de lo alto que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, o en quien yo me complazco. Pero después de eso, ¿qué pasó? Fue llevado en poder e hizo milagros y prodigios. ¿Eso fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces quiere decir que hay momentos que a nosotros no nos parecerían muy bonitos. Pero si el Espíritu nos lleva, seguramente es para vencer. Porque son los 300 también. Es para vencer. ¿Amén? Ok. Sigamos. Mire. Esto es interesante. La palabra Shaddai o el nombre Shaddai, usted sabe que el Señor tiene varios nombres, ¿verdad?
algunos rabinos dicen que son 70 nombres, otros dicen que son 72 y otros dicen que son muchos más que eso. Pero lo que sí es cierto es que la palabra Shaddai equivale al 9º nombre que se nombra para Dios. Y eso es interesante porque cuando nosotros vemos, hermano, vemos que el Espíritu Santo, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad que sí? De donde se derivan 8 más. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, fe, templanza, dominio propio, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, el Espíritu Santo, que es el Shaddai, que representa al número 300, o está contenido dentro de la palabra Shin, que es el número 300, hermano, estaba en el arca, ¿verdad que sí? Y obviamente está ahora en el arca, que es Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que la Biblia dice que solo 8 se salvaron. Humanos. 8. Con los cuales se repobló el mundo. Entonces es el Espíritu Santo actuando en 8 frutos más. ¿Sí me doy a entender? Su amor lo que hizo fue repoblar el mundo. Porque se expandió en frutos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, si usted y yo nos metemos al arca que es Cristo, conoceremos el verdadero amor de Dios. Y en ello nos vamos a reproducir. Y en ello vamos a tener salvación. En ello vamos a encontrar nuestro reinicio. Porque el número 8 significa reinicio. ¿Amén? Ok. Vamos bien. Todavía tengo 10 minutos. Luego, la palabra Shin, o la letra Shin, también simboliza poder divino y escritura. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús de sí mismo? Por favor, alguien que me pueda leer, aunque Él lo dijo, pero lo expresa el apóstol Juan en el capítulo número 1, verso 1 y 2. Alguien que lo pueda leer, por favor. ¿Ya lo tiene alguien ahí? Rapidito. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Ok. El Verbo es la palabra. ¿Verdad que sí? Es decir, la escritura. Lo que leímos ahí, usted también lo leyó hace un ratito, en Hebreos dice, porque me diste cuerpo para que yo viniera y obedeciera y me diera en sacrificio, según lo que estaba escrito de mí, en el rollo. Entonces, la escritura es, la palabra es Cristo. ¿Verdad que sí? Y el poder divino, el Espíritu Santo. Porque Jesús cuando le habló a sus discípulos les dijo, váyanse a Jerusalén. Cuando estén ahí recibirán poder para ser testigos. Entonces, nosotros tenemos que ver que durante el transcurso, lo largo, la longitud de nuestro caminar en el Señor, nosotros vamos a recibir poder divino a través de las Escrituras. Y eso nos va a llevar a nosotros, hermano, a dar testimonio y ser testigos, valga la redundancia, de lo que es Cristo y del poder de su Espíritu Santo. Pero todo eso está contenido en el arca. Ya estaba. Las medidas son exactas. Amén. Ok. Sigamos, vamos a ver si todavía podemos tocar un poquitito más, aunque hay mucho más de esto, pero usted lo puede investigar. Yo voy a tomar unos 5 minutos más acerca de, o déjeme leerle algo más sobre el 300, sobre la longitud. Esto me llamó mucho la atención. Oiga lo que dice aquí. Uno de los significados de la palabra Shin en el hebreo es Shinui, que significa cambio. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué hace el poder del Espíritu juntamente con Cristo? Un cambio, ¿verdad?
La Biblia lo menciona muchas veces y dice que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, ¿verdad? Que nosotros, usted sabe el versículo preferido de su pastor, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso número 2, donde dice que debemos de transformarnos, cambiar a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra del Señor, que es la metanoia, el cambio, el metanoeo, la metamorfosis de nuestra vida. Es un cambio en nosotros. ¿A través de qué? Del poder divino en las Escrituras. Amén. Ok, entonces se lo sigo leyendo. Tendría que leer otras cosas, pero trate de entenderme aquí. El carbón simboliza la esencia de lo cambiante. ¿Por qué el carbón? Porque usted recordará que Isaías, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que también esta misma palabra arca se utiliza para el arca del pacto, para el arca que estuvo dentro del tabernáculo de Moisés. Hermano, perdón, no le estoy dando mucha información. Bueno, y si se la estoy dando, apúntela y la va a investigar. Lo que quiero dejarle bien claro es que usted y yo estamos a salvo dentro de esta arca que se llama Cristo. Si estamos fuera de Cristo, no hay salvación. Si estamos fuera de Cristo, no hay salvación. Así que nosotros tenemos que perseverar en estar dentro del arca. Amén. Ahora, una de las cosas lindas es que dice que el arca tenía una ventana y una puerta. Pero eso lo vemos otro día. Lo único que quiero decirles es que Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra, sale del otro lado y haya pastos. Y descanso para su alma. Fue una de las cosas. Por eso el arca tenía tres estados, 3 pisos. En el primero animales, en el segundo forraje, alimento y en el tercero iban los hombres. Esos son escalafones también. Eso también quiere decir los tiempos de levantamiento o de resurrecciones. Pero ahí otro día lo vemos. Hermano amado, yo se lo estoy dejando, ¿sabe por qué? Porque mi interés, mi deseo es que usted y yo sigamos perseverando en esta arca que se llama Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos un cambio en nuestra vida. Porque claro, todos los escenarios que nosotros estamos viendo nos están diciendo, yo vengo pronto, vengo por mi amada, pero por una amada ¿cómo? Cambiada en su traje, un traje blanco, sin arrugas, sin mancha, dice la palabra, con una mentalidad como la de Cristo, con una mentalidad de amando su venida. Amén. Ok, y eso nos lo da esto. Mira, hermano, es que tuvo que haber un cambio de mentalidad en Noé y sus hijos y su familia para poder hacer el arca, para poder meterse en el arca. Tuvo que haber un cambio de mente. Amén. Porque si no, es que mire, para muchos esto parece una locura. Para muchos esto parece salido de ciencia ficción. Pero eso no es una ciencia ficción. Esto es una realidad porque la palabra dice que es verdad. Y nosotros creemos en la verdad. Porque Cristo es la verdad y Cristo es las Escrituras. Cristo es la palabra misma. Lo único que yo quiero llamarlo a usted es a la realidad de que esto va a suceder. Porque ¿qué fue lo que le dijeron? Lo leímos en ¿qué era? Mateo 24, ¿verdad? 24-21. Donde dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, ¿qué le decían a Noé? Que estaba loco, se burlaban de él. Para nosotros es normal y es regular ver que llueva. ¿Verdad que sí? Pero en esos tiempos no. Lo único que dice la Biblia era que se levantaba nada más un vapor, así como de repente aquí pasa, ¿verdad? Que se levanta la niebla y después cae y se queda el rocío nada más sobre el pasto. Así era como ellos veían que se levantaba nada más el vapor de agua y luego caía y eso era lo que regaba las plantas. Entonces cuando él empezó a decir, va a venir lluvia, para empezar creo que ni sabían que era eso.
Y entonces él les tuvo que explicar, se van a abrir los cielos, va a caer agua de allá, se va a abrir la tierra, se van a abrir el pozo de los abismos y va a salir agua para llenar y para negar al mundo. Ay, Noé, se te zafó un tornillo. ¿Cómo se dice en inglés? You lost your mind? Va. Tornillito dice que... You lost the screw in your mind. Va. Hermano, a Noé, de Noé se burlaban. Si usted lleva esto y le dice a alguien, hay gente que se burla. Pero como en los días de Noé, eso tiene que pasar. Pero Noé tenía una esperanza. La esperanza es, cuando yo termine el arca, me meto al arca, y los que vengan se salvan, y los que no se salvan. Tuvo que haber un cambio. Tuvo que haber algo extraordinario. Mire, hermano, pero ni siquiera viendo a los animales que Dios los llevó a que se metieran. La gente dijo, pero si hasta el burro entendió. No entendieron. Nadie los fue a buscar. No los trajeron, hermano, ni sedados, ni nada parecido. Dice la palabra que Dios habló a los animales y les dijo que se tenían que meter. Eso es a los que parecieran que no tienen entendimiento, pero van a venir al arca. Y se van a salvar. Por eso dijo el Señor que Él no había escogido sino de lo vil y menospreciado. De los menospreciados, de los que no tenía. Fíjese que dice el apóstol Pablo, habla y dice, porque muchos no éramos doctos, no éramos entendidos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Verdad? Que si la gente no era entendida, ¿por qué le dijeron a los discípulos? ¿Por qué se maravillaron de lo que estaban hablando, de lo que estaba pasando cuando vino el poder de Dios en el Pentecostés? Porque dijeron, ¿no son todos estos galileos? No crea que los adularon y les dijeron algo bonito. No, los galileos era porque no tenían letras, no habían estudiado. Eran como gente pues del vulgo, del campo, gente que no tenía letras. Y así muchos estamos, así muchos somos para el mundo, locos. Pero como en los días de Noé, así es el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Ok, yo creo que ya me pasé. Entonces lo voy a dejar ahí. Aunque hay otras cosas bellas, hermano, que representa esto. Mire, solo déjeme leerlo esto y ya lo dejo. El valor numérico de la letra Shin 300 une dos nombres divinos, como la llama se une al carbón. Le dije, ya no le expliqué lo del carbón, ¿verdad? Pero lo puede leer usted en Isaías. La Biblia dice que fue tomado un carbón del incensario y fue puesto en la boca de Isaías. Y le produjo un cambio, porque él dijo que él era de labios inmundos. Es decir, era como muchos de nosotros, que de 100 palabras, 101 eran malas, cuando hablábamos. Y el Señor nos cambió, y el Señor nos está cambiando. Por eso, Isaías era mal hablado, hermano. Pero digo, ¿cómo voy a ir yo a este pueblo si soy hombre de labios inmundos? Y entonces dice la Biblia que un serafín, se puede imaginar, ¿va? Un serafín. La palabra seraf quiere decir uno que es de fuego. No podía agarrar el carbón, sino que lo agarró con una tenaza. Porque era el mismo poder divino en llama que le pusieron a aquel hombre para hacerle un cambio en su boca. El 300. La longitud. Durante todo nuestro caminar vamos a ser cambiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. En el carbón, en el tizón, así dice la Biblia,
que un tizón fue arrancado, un carbón fue arrancado, refiriéndose a Cristo mismo, cuando éramos acusados por el enemigo. ¿Te recuerdas dónde está ese pasaje? Isaías me parece que es que lo habla, pero dice como un tizón, como un carbón, dice, hablando de Cristo Jesús, fue encendido por la llama del Espíritu, cuando estaba ya en el infierno, cuando ya fue hecho cenizas, dice la Biblia, y fue levantado en el poder de la resurrección. Ese es el poder que nosotros queremos ver, el poder de la resurrección. En ello dice el apóstol Pablo que tenemos que tener nuestra esperanza, en el poder de la resurrección. ¿Lo tenés? Léelo, por favor. Y con esto terminamos. Amén. Dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Póngase de pie en esta noche. Y quiero decirle en el nombre de Jesús, quisiera que cerrara un minuto sus ojos, solamente para no desconcentrarse, ni que nada le distraiga. Por favor, si los que se van a mover nada más sean los que necesitan hacerlo verdaderamente. Pero yo quiero hacer una invitación, no puedo irme en esta noche sin preguntar, ¿habrá alguien que quiere entrar a esta arca que se llama Cristo Jesús? ¿Habrá alguien que nunca le ha abierto su corazón a Cristo? ¿Habrá alguien que no lo estoy invitando a cambiarse de religión? Le estoy invitando a entrar en una relación con el arca que es Cristo Jesús. Si hay alguien en esta noche que quiera hacerlo, levante su mano derecha bien en alto, por favor. Queremos llegar ahí con usted, bendecirlo, llevarlo en una oración, porque lo importante es que usted pueda creer en Cristo Jesús. Si usted cree y lo confiesa con su boca, entonces es salvo, dice la palabra. El tiempo de la ira de Dios está muy cercano. Pero aun cuando usted o yo o los que estemos aquí seamos levantados o no, si creemos en esta arca de salvación, Él habrá de salvarnos. Él habrá de llevarnos consigo a la gloria eterna. Porque sea que vivamos, dice la palabra, o que muramos, del Señor somos. Pero si hay alguien en esta noche que quiere abrirle su corazón a Cristo Jesús, yo le invito a que venga y que se acerque al arca de la salvación que es Cristo Jesús.